Vamos a orar antes de empezar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das. Por este tiempo, Padre Yahweh, que tu palabra dice, al mirar cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre Yahweh, por ello te damos gracias. Y te pedimos que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Padre Yahweh, reunido en esta hora. Que nos des entendimiento, sabiduría para poder escuchar y entender como los sabios. Que sea tu palabra hablada al corazón de cada uno de nosotros. Pero que sea tu palabra la que traiga el entendimiento y la revelación de ella. Y que como hijos tuyos podamos ir en luz, Padre Yahweh, como dice tu palabra. Que podamos caminar en luz y ser luz para otros de la misma manera. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Vamos al libro de Génesis. Sabes, comenzamos una nueva, vamos a llamarle una nueva porción, o un comienzo, vamos a decirlo de esta manera, de las porciones. Y déjame, me pego un poquito, que el Padre me ayuda, traigo muchas notas por aquí, por un lado y por otro. Pero vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 1. Y sabes, hay muchas cosas que tú y yo podríamos tocar. No recuerdo si lo hicimos el año pasado, parte de ello. Pero, sabes, cuando tú y yo podemos mirarlo, o hay un comienzo en lo que tú y yo, sabes, cada año hablábamos que es un comienzo o es un ciclo que se va comenzando, que se termina, pero nuevamente vuelve a comenzar. Sabes, dentro de la palabra, cuando tú y yo podemos mirar parte de las escrituras, o aún podemos darnos cuenta, bueno, decimos, bueno, el propósito, ¿por qué leer las porciones o por qué leer la parashá? Sabes, anteriormente el ciclo de las parashá no era de un año, sino que era más tiempo de solamente un año. Con el tiempo se vino a ser lo que es las porciones de la Torah de un año, que se le conocen como parashot, que significa que son porciones. Y la palabra parashá proviene de una palabra singular que significa lo que es porción, o es una sola porción. O cuando hablamos de la parashá estamos hablando de una sola porción, pero cuando hablamos de las parashot estamos hablando de todas las porciones, que son alrededor 54, si no me equivoco, son 54 porciones de la Torah, en el cual les abarcan desde todo el libro, desde el libro de Génesis hasta el libro que tú y yo podemos encontrar hasta el libro de Deuteronomio. Ahora, cuando tú y yo podemos leerlo, hay porciones que tú y yo se le conocen como muchas veces Haftarah, dentro de las porciones de la Torah, que son o hablan respecto a lo que son los profetas, que también después parte de ello también tenemos lo que es agregaciones de lo que es del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado, y podemos mirarlo. Pero sabes, antiguamente no habiendo lo que era una porción, vamos a decirle, del Nuevo Testamento, recordando que fue alrededor del año 70 donde fue canonizado el Nuevo Testamento, parte de la canonización del Nuevo Testamento comenzó casi por el año 70, después de la muerte de Yeshua. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, vemos que aún los escritos que se encontraban, no había una porción del Nuevo Testamento, sino que las únicas porciones que existían o que habían eran simplemente porciones de lo que era el Antiguo Testamento y porciones de las profetas. Ahora, teniendo un poco en mente a eso, tú y yo podemos entender que si no había aún lo que ellos utilizaban para hablar acerca del Evangelio, yo creo que sería bueno hablar un poco de ello. Las únicas citas que ellos tenían en mano para poder evangelizar. Tú y yo recordemos que tú y yo tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la palabra de Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Elohim al mundo, y es un buen comienzo en el cual tú y yo podemos hablar acerca de la vida de otra persona. Pero sabes, antiguamente no había un Nuevo Testamento, de lo único que ellos podían echar mano era el mensaje que estaba escrito dentro de las Escrituras, donde parte de ello, de lo que tú y yo podemos entender, es que el propósito o el mensaje del Evangelio no era solamente venir a conocer al Mesías, sino que era un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Recordemos que Juan el Bautista, cuando vino, dijo, porque dice, ciertamente dice, el mensaje que él traía era ¿para quién? Para que nos arrepintiéramos y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, que volviéramos a los caminos de ¿quién? A los caminos de él. Ahora, parte tú y yo podemos mirar, hay una cita en Hechos capítulo 13, vamos a Hechos capítulo 13,
Versículo 15 dice, después de la lectura de la ley, recordemos que la palabra ley es, di conmigo, es Torah, dice, y los profetas, dice, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, dice, hermanos, dice, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, dice, hablar. Pero vemos que aún dentro de los tiempos, dentro de lo que tú y yo vemos en el libro de los Hechos, una de las cosas dice, y después de la lectura, ¿cuál era esa lectura? La lectura que tú y yo conocemos como la parashá, que era la lectura de la Torah, lo que tú y yo conocemos, y que eran las porciones, o la parashot, o la parashá mejor dicho, dice, y la lectura de los profetas. ¿Cuál era esa lectura de los profetas? Lo que se le conoce como la Haftará, dice, y los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, dice, hermanos, dice, si tienen alguna palabra, dice, de exhortación, dice, para el pueblo, hablar. Ahora vamos a Hechos capítulo 15, versículo 19. Y esta es una parte donde ya hemos leído algunas veces y podemos tener un poquito más de ampliar un poquito más el conocimiento. Dice, por tanto, dice, yo juzgo que no molestemos, dice, a los que de entre los gentiles se conviertan a Elohim. Dice, sino que les escribamos, dice, que se abstengan de las cosas contaminadas, dice, por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Dice, porque Moisés desde generaciones antiguas, dice, tiene cada día, dice, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, dice, pues todos los días de reposo es leído, ¿en qué dice la palabra? En las sinagogas. O sea, si tú y yo podemos mirar, muchos estaban regresando o poniendo su fe y su confianza en ¿quién? En el Mesías. Porque vemos, si tú y yo vamos a otra cita, vamos al libro de Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, dice, y Agripa dijo a Pablo, dice, te permite hablar, dice, en tu favor. Dice, entonces Pablo extendió la mano, dice, y comenzó es un poquito más abajo, pero vamos a empezar desde aquí. Dice, y con respecto a todo lo que los judíos me acusan, dice, considero afortunado, dice, oh rey Agripa, dice, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti. Dice, sobre todo, dice, porque eres experto en todas las costumbres sin controversia de los judíos. Dice, por lo cual te ruego, dice, que escuches con paciencia. Dice, pues bien, todos los judíos conocen mi vida, dice, desde mi juventud, que desde el principio, dice, transcurrió, dice, entre los de mi pueblo, dice, y entre los de Jerusalén, dice, puesto que ellos han sabido desde hace mucho tiempo, dice, y están dispuestos a testificar, dice, que vivo, dice, como fariseo, de acuerdo con la secta, dice, más estricta, dice, de nuestra religión, dice, y ahora, dice, sometido a juicio, dice, por la esperanza, dice, de la promesa de Elohim de nuestros padres, dice, que de nuestras 12 tribus, dice, esperan alcanzar el servir fielmente a Elohim día y de noche. Dice, por esta esperanza, dice, oh rey, dice, soy acusado, dice, por los judíos, dice, porque se me considera, dice, increíble entre vosotros el que Elohim resucite a los muertos. Dice, yo ciertamente había creído, dice, que desde hace muchos, dice, había de hacer muchos males, dice, en contra de los de Yeshua, dice, de Nazaret, dice, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Dice, no solo encerré en cárceles a muchos de los santos, dice, con la autoridad recibida, dice, de los principales sacerdotes, dice, sino también cuando eran condenados a muerte, dice, yo mismo daba mi voto en contra de ellos. Dice, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, dice, procuraba obligarlos a blasfemar, dice, y locamente enfurecido contra ellos, dice, seguía persiguiéndolos aún, dice, hasta en las ciudades extranjeras. Pero sabes, no eran estos que Pablo estaba hablando, no eran, vamos a llamarle inconversos, sino que lo que Pablo estaba haciendo, o lo que ellos estaban siendo juzgados, estaban juzgando a Pablo. Una de las cosas que tú y yo recordemos, dentro de los tiempos de Pablo, había dos escuelas muy principales, que estaba la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Entre esas dos escuelas principales era una muy estricta, y la que predominaba en esos tiempos, por encima de Gilel, era la escuela de Shammai. Entre esa escuela de Shammai había ciertos edictos, y no tengo la lista completa, pero entre uno de ellos no era permitido que ningún gentil, vamos a llamarle de esa manera, pudiera estar dentro de la sinagoga. Por tanto, cuando dice Pablo, dice, yo mismo perseguía a los que estaban creyendo, dice, aún los llevaba hasta la muerte y daba mi voto en contra de ellos, ¿sabes? No eran gentiles los que en ese tiempo habían puesto su fe y su confianza en ¿quién? En el Mesías, sino que eran judíos que estaban siendo convertidos y que estaban poniendo su fe y su confianza en ¿quién? En el Mesías. Por eso cuando llegamos al concilio del libro de Hechos, capítulo 15, y donde empieza y dice, yo pienso, dice que no presionemos,
Vamos otra vez a regresar a Hechos 15, 19. Dice, Hechos 15, versículo 19, dice, por tanto, yo juzgo, dice, que no molestemos, dice, de entre los gentiles, dice, se conviertan a Elohim, dice, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas, dice, por los ídolos y la fornicación de lo estrangulado, y dice la palabra, y en sangre. Cuando tú y yo venimos a la fe y al conocimiento de nuestro Padre, sabes, tú y yo vivíamos separados, ¿de quién? De él. Dice que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, y estábamos completamente perdidos. Ahora, muchos de ellos tú y yo tenemos que recordar que eran lo que el mensaje que Yeshua había venido a hablar, dice, porque yo he venido a buscar lo que se había perdido, las ovejas perdidas, ¿de quién? De la casa de Israel, dice, y a las cuales es necesario también traerlas a este rey. Mateo capítulo 4, el mensaje de las bienaventuranzas, y cuando empieza a hablar el mensaje de las bienaventuranzas al pueblo que se encontraba al otro lado del Jordán, y empieza a hablarles a ellos que se encontraban en tinieblas, siendo parte de ese pueblo que se había perdido y que había perdido parte de lo que era toda su herencia y que se habían paganizado entre todas las naciones. A ellos comienza el mensaje y ellos son los que están retornando, y parte de ellos, de los que están escuchando el mensaje por medio de Pablo y por muchos de ellos, dice que muchos de ellos vinieron a creer por medio de ¿quién? Del Mesías. Dice, porque yo mismo, leíamos en el capítulo anterior, capítulo 26 creo que era, dice, ¿cómo es que el Mesías no había resucitado entre los muertos? Y muchos hablaban en contra de Pablo, y vemos que lo que Pablo estaba hablando a estos que estaban regresando, dice, yo opino que no se les juzguemos. No es que no tuvieran que guardar lo que era la práctica o la enseñanza de la Torá, sino que a cierta manera, a la medida que ellos fueran entrando y conociendo, dice, porque cada día de reposo, dice, hay quien les predique dentro de las sinagogas. En otras palabras, una vez ellos llegando dentro de las sinagogas, donde se les predica el mensaje del evangelio, de la palabra, ellos a esa misma medida van a ir conociendo y aprendiendo lo escrito donde, en esta palabra. Es muy, si tú y yo podemos mirar ahí, hay un paralelismo, lo mismo que sucede cuando muchas veces venimos a la fe y al conocimiento y a la verdad de quién, de nuestro Mesías. Muchas veces cuando llegamos al conocimiento y cuando hablamos de una mentalidad muy occidental, de cuando nos encontramos dentro del cristianismo, por decirlo de esta manera, muchos pensábamos que no teníamos que guardar nada, sino que solamente era por la fe y por la gracia que éramos ¿qué? Que éramos salvos, y no teníamos que hacer ningún tipo de acciones, ni cumplir con ningún tipo de mandamientos, de cosas que estaban estipuladas dentro de esa palabra, porque creíamos, como dice la palabra, dice que el Mesías era el fin de la ley, en el concepto que muchas veces conocíamos, que el Mesías vino a ser que el final de la ley, que ahora ya no estamos más bajo la ley, sino que ahora estamos ¿por qué? Por la gracia. Dice, y hablando acerca de las obras de la ley, cuando la palabra habla acerca de las obras de la ley, eran aspectos y cosas legalistas que los mismos judíos habían hecho agregaciones ¿a quién? A la Torá, mas no estaba hablando de la Torá palabra o de la Torá de Yahweh, por decirlo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Cuando tú y yo venimos al conocimiento y a la palabra del Padre, sabes, todo lo que está escrito en esta palabra es también escrito ¿para quién? Para nuestras vidas. Las enseñanzas, las instrucciones, los mandamientos, todo lo que el Padre estipuló en esta palabra es ¿para quién? Para nosotros. Pero ¿de qué manera, sabes? Cada uno, amado, avanza de diferente forma y de diferente manera. Nunca se puede imponer o poner sobre alguien que tenga que guardar algo, si no es a la medida cuando va conociendo y va aprendiendo que va realizando ¿qué? Las cosas. Dice la misma palabra, dice que el que mucho también se le reprende, también endurece ¿qué? Su cerviz. Cuando muchas veces por el amor o constante, y ese es el tacto, o es algo que he aprendido, que tal vez muchos de nosotros hemos aprendido, tal vez el deseo de muchos de nosotros es que nuestras familias, que nuestras casas conocieran de eso que tú y yo estamos aprendiendo, que ha cambiado, que ha transformado nuestras vidas, que ha traído el conocimiento, la verdad, y que ahora podemos tener esa paz de decir, bueno, es que ahora estamos en la verdad y quererlo compartir con alguien más. Pero sabes, muchas veces en el deseo que tenemos,
Muchas veces queremos que alguien más haga lo mismo, pero si no ha aprendido y si no ha conocido, muchas veces va a ser perjudicial para la vida de esa persona porque terminará endureciendo su ser. Dice la misma palabra que el que mucho se le reprende es como a un niño. Entre un niño tú más le dices, no hagas esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que hace consecutivamente el niño? Empieza a hacer aquello que tú le dices que no empezar a hacer, es aquello que comienza a hacer y que comienza a realizar, y poco a poco, y entre más se le va diciendo, más va endureciendo. ¿Por qué? Porque ya lo hace por una acción. Por lo que tú quieras, por el reflejo de decir, bueno, porque sé que eso le molesta a esa persona y lo voy a seguir haciendo. Y sabes, la palabra nos habla. Y es a la medida, sabes, yo me recuerdo cuando yo comencé, muchos de nosotros, o bueno, yo te digo, cuando yo comencé, el pastor hablaba, bueno, es que tienes que orar y tienes que tener una comunión con el Padre, y que orar es hablar con Él, y había otra hermana que me decía, es que Gustavo, tú tienes que orar. Y yo era nuevo. O sea, yo te estoy diciendo que yo venía completamente del mundo. Mi abuela por muchos años era católica, y dijeras tú, bueno, fui a la católica. No iba a la católica, me hacía el enfermo. Mis papás me llamaban a la casa de mi abuela, me hacía el enfermo, a veces me la escondía a mi abuela. Yo no quería ir. Y las veces que ibas, te soy honesto, me llevaban casi en rastras, o porque si no me iban a castigar, y pues ahí iba. Pero sabes, provenía completamente de un mundo completamente perdido, donde mis acciones eran completamente opuestas a lo que esa palabra dice. Mi manera de hablar, de expresarme, era completamente a lo que esa palabra dice que tenemos que hacer. Venía completamente de un mundo perdido. Y llego y empiezo a conocer, y me decían, es que tienes, y gracias al Padre que nunca me presionaron, pero me decían, es que tienes que orar. Y yo decía, ¿y eso? Y tienes que leer, ¿y qué leo? Era lo primero que yo me decía, ¿y qué voy a leer? ¿Y qué voy a orar? Y no tenía el concepto, así no es que a la medida, entre más yo iba yendo a la iglesia, y iba un día más y un día más, y buscaba y buscaba y buscaba, y empezaba a leer y empezaba a leer, empecé a tener un poco el concepto de decir, bueno, es que orar es hablar con el Padre. Y el hablar con el Padre es expresar aquello que hay tal vez dentro de mi corazón, cómo me siento, cómo estoy, cuál es lo que yo siento que hay dentro de mí. Y empezaba a tener esa comunicación con Él. Y el Padre me hablaba, y te voy a decir, muchas veces decíamos que el Padre nos hable audiblemente, y si no me habla audiblemente es porque el Padre no te habló, ¿sabes? No es verdad. Si el Padre expresó su palabra, ¿sabes? La palabra, o esta palabra, fue escrita y fue inspirada ¿por quién? Por medio de hombres. ¿Por medio de quién? De Elohim, dada a quién? A los hombres, para que ellos plasmaran esta palabra que tú y yo tenemos el día de hoy. Pero para poder formar palabras, se necesitan letras. Y para poder formar oraciones, tú necesitas de las palabras. ¿Y cómo va Yahweh a hablar a tu vida si no es a través de su palabra? Que Él escribió, que Él estableció en esta palabra, que cuando tú la lees, que cuando tú hablas y cuando tú empiezas a meditar en esta palabra, y Josué capítulo 1:8 dice, en esta palabra meditarás de día y de noche, dice, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que hagas te irá bien, o tendrás éxito en todo lo que tú hagas. Pero empiezas a meditar en esta palabra, le empiezas a escudriñar y te empiezas a llenar de esa palabra. Y te empiezas a llenar y le empiezas a retener, ¿dónde? Aquí adentro. ¿Y qué es lo que hace esa palabra? Te empieza a llenar, pero empieza a cambiar también todo lo que hay dentro de ¿dónde? De nuestras vidas y de nuestros corazones. A la medida que entre tú más la lees, más el corazón se va limpiando. Dice, porque su palabra, dice, convierte y transforma, ¿qué? El alma. ¿Qué es lo que hace su palabra en la vida del corazón de una persona? Transforma y convierte el alma ¿de quién? De esa persona. Pero que es un proceso donde esa palabra va limpiando y va transformando la vida de esa persona. Que entre tú más empiezas a leer,
tú empiezas a llenarte. ¿Sabes? Su palabra es comparada como ¿qué? Como agua también de la misma forma. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el agua? Cuando tú tienes un vaso completamente sucio o en el fondo sucio, entre tú le empiezas a llenar y te empiezas a llenar de la presencia del Padre y de la palabra, ¿qué es lo que hace? Cuando va cayendo esa agua, toda el agua está turbia. Y Él empieza a remover y Él empieza a podar nuestras vidas, nuestros corazones. Y una vez entre más constante se va llenando el vaso, llega un punto donde que aquello que estaba turbio ya no está, sino que ahora el agua está completamente ¿qué? Limpia. Cuando vino Yeshua y le dijo, maestro, a mí no me laves los pies. ¿Qué le dijo Yeshua? Dijo, no necesito lavarte los pies. Dice, porque ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Dice más, no totalmente limpios, porque diariamente tú y yo tenemos que tener una comunión y una relación con ¿quién? Con Él. Cada día tú y yo estamos plasmados de decisiones que muchas veces tomamos en nuestras vidas, o pueden ser buenas o pueden ser malas, pero diariamente tú y yo tenemos que tomar decisiones. ¿Sabes? Tú y yo nos levantamos, tú lo puedes mirar en la vida cotidiana. Cuando tú vas a tu trabajo o va una persona al trabajo o va la persona a dejar a los niños, muchas veces ya tienes tu ruta que tú vas. Tú te levantas y tú planeas cuál es la ruta que tú vas a seguir. Tú dices, bueno, me voy a ir por este lugar, yo me voy a ir por este lugar y ahora pienso que me voy a ir por este lugar porque a lo mejor no va a haber tanto tráfico, y empiezas a planear que tu rutina y tu ruta, y muchas veces es constante, es lo mismo. Te levantas, te bañas, te lavas los dientes, te tomas tal vez una taza de café, lees la palabra, o tal vez te levantas, lees la palabra, después te bañas, yo no sé, la rutina de cada persona, pero vas tomando decisiones a lo largo de ¿quién? De la vida o en el transcurso del día. Lo mismo sucede, ¿sabes? El día de hoy, tú y yo tomamos una decisión de venir y de estar ¿dónde? En este día reunidos aquí. Porque tal vez si hubiéramos preguntado, tal vez muchos de nosotros o tal vez algunos de ustedes tuvieron alguna complicación para llegar, o tal vez no iban a poder venir, o tal vez sentían mucho cansancio y dijeron, bueno, este día yo no voy, pero tomaste una decisión de estar presente, porque la palabra dice que ese es el día que Yahweh ha creado, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos ¿quién? En Él. Y tomamos una decisión de estar en ese día. Y sabes, no es con el afán de querernos mirar. Bueno, sí quería verlos a cada uno de ustedes, y gracias al Padre que están todos aquí el día de hoy. Pero sabes, sin importar quién puedas mirar, cuando tú vas y tú te congregues, quién esté, quién no vaya a estar, tú vas y tú te presentas, porque tú tienes una cita ¿con quién? Con tu Padre. Porque no importa si va a ir la persona con la que me llevo muy bien, no. Tú y yo tenemos una cita ¿con quién? Con el Padre. Dice, porque ese es el día que Yahweh ha creado y sería una señal entre Él y ¿quién? Y su pueblo. Por tanto, tú y yo estamos presentes todos en este día porque es una convocación. Y la misma palabra dice que también es considerado como una fiesta. Por eso el congregarnos también es una fiesta. ¿Cuántos entendemos eso? Tú y yo podemos leerlo en Levítico capítulo 23. Las fiestas, tenemos las 7 fiestas, pero dentro de las festividades que tú y yo encontramos, 6 días trabajarás y el 7º día será día de completo reposo. ¿Para quién? Para Yahweh. Ahora, cuando tú y yo empezamos a mirar y empezamos a caminar, ¿sabes? Es un proceso. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, las cosas del Padre son un proceso. Y te voy a dar un ejemplo. Lo que tal vez tú conoces de la palabra el día de hoy, tal vez no lo conocías hace 3 años. O viceversa. O tal vez más años o hace un año. Y cada día vamos aprendiendo ¿qué? Cosas nuevas. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer con la palabra de Yahweh? Tú y yo tenemos que practicarla, ponerla por obra. La misma palabra, vamos a Hechos capítulo 3, Hebreos. Hebreos capítulo, ¿qué les dije? 3, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, y dice, vamos a leer desde el versículo 7, dice, y cuando él estaba vestido de carne, dice, ofreció petición y súplica, dice, con intenso clamor y lágrimas, aquel que podía resucitarlo, dice la palabra, de la muerte. Dice, y fue escuchado a causa de su temor, dice algunas escrituras, dice, a causa de su temor reverente o a causa de su santidad, dicen algo otras citas, dice, aunque era hijo,
Dice, aprendió la obediencia por el temor y sufrimientos que soportó o padeció. Dice, o aprendió, dice, aprendió la obediencia, dice, por la reverencia. Algunas otras traducciones dicen, otras dicen por el temor a causa de sufrimientos. Pero fíjate, dice la palabra, dice que él a causa de las cosas que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si él siendo criador de todas las cosas, a causa de los padecimientos y las cosas que soportó, aprendió la obediencia, ¿quién nos dice a ti y a mí que no debemos de aprender? Muchas veces tú y yo decimos, ay, bueno, es que yo no aprendo. No, si Yeshua aprendió, tú y yo también podemos. Si él si dice que se despojó y vino a ser en forma de hombre y se despojó de toda su gloria, dice, y por todos los sufrimientos y los padecimientos, dice, y a causa de ello, dice, aprendió la obediencia, tú y yo también nosotros podemos aprender la obediencia. Tú y yo también podremos aprender a ser obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿O cuántos están en el proceso? Esperemos y todos ya hayamos pasado ese proceso, ¿verdad? Y si no, gracias al Padre, que nadie te juzgue y nadie te apresura, sino que todos vamos poco a poco, ¿sabes? Es paso a paso, poco a poco, pero no significa que podemos detenernos. Porque muchas veces había alguien que decimos, a veces arrancamos, no sé cuál sea la palabra o la traducción, arrancamos como mulas y enfrenamos así de repente y de ahí ya nos movemos. O sea, algunos dicen, tal vez son llamaradas de petate, comienzas y quieres comer del mundo y avanzas y luego ya te sientas y ya a relajarse. Yo ya aprendí, yo estoy cómodo con lo que sé y con eso soy feliz. Pero no es constantemente, dice la palabra, dice que nos despojemos de todo el pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos hacia adelante. Di conmigo, hay una meta y esa meta, de la única manera que se termina, es avanzando. Sabes, cuando hay una meta, para que tú puedas llegar hasta esa meta, tú tienes que avanzar. No podemos quedarnos estáticos así esperando y Yahweh conoce mi corazón y Yahweh hará. No, si Yahweh conoce nuestro corazón, y eso es lo más triste. Eso es lo que nos debe de más temor, que Yahweh conoce ¿quién? Nuestros corazones. Porque muchas veces decimos, ay, es que el Padre conoce mi corazón. Si verdaderamente Él conoce tu corazón, si realmente no podemos, o solamente son excusas y pretextos que muchas veces tengo para no poder hacer las cosas que el Padre me está ordenando. Y si esos son excusas y pretextos, el Padre conoce tu corazón y dice que a cada uno dará según sus obras. Suena muy duro, ¿verdad? Pero es verdad. Ahora, hay una meta que está por delante de cada uno de nosotros y esa meta tú y yo tenemos que terminarla y que tenemos que proseguirla. Dice, para que todos lleguemos conforme a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Yeshua. Nuestro modelo o nuestro estándar de conducta o de medida no es el hombre. Porque muchas veces tenemos la capacidad de compararnos con alguien más, pero la naturaleza del ser humano siempre es compararse con alguien que es inferior o está peor que él, porque nunca se va a comparar con alguien que es mejor, porque eso te va, ¿cómo podría decirlo? Nos va a impulsar a que tenemos que llegar más allá cuando tal vez no queremos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuestro estándar de medida, ¿quién es? Es Él. Y tenemos que hacer las cosas que le agradan para que todos lleguemos conforme a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Que es Yeshua. Ahora vamos a regresar un poquito acá al libro de Hebreos. Dice, Hebreos capítulo 5, dice, y a causa de su súplica, dice, y aprendió vamos a leer, dice, cuando él estaba vestido en carne y se ofreció petición y súplica, dice, con intenso clamor y lágrimas a aquel que podía resucitarlo de la muerte, dice, y fue escuchado, dice, a causa de su temor reverente o a causa de su santidad, dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por el temor y los sufrimientos que soportó. Dice, y de esta manera, dice, habiendo sido, dice, perfeccionado, vino a ser causa de vida eterna para todos los que le obedecen. ¿Para quién vino a ser vida eterna? ¿Para todos los que creen en Él?
Porque muchas veces decimos, bueno, es que yo ya creí en Él, y porque yo ya creí en Él, yo ya tengo la vida eterna. Y dice la palabra que si le confieso y lo creo en mi boca y en mi corazón, yo seré salvo. Sí, pero aquí Hebreos me está diciendo, dice que vino a ser causa de vida eterna para todos los que le obedecen. ¿Cuál es esa vida eterna? ¿Qué dice la palabra? Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan, ¿quién? A ti, al único Elohim verdadero. Dice, y aquel que dice que te conoce y no guarda tu palabra es un mentiroso, y la verdad, su palabra no está en él. Ahora dice, vino a ser fuente de vida eterna a todos los que le obedecen. Nuestra vida debe estar ligada a la obediencia ¿de quién? Del Padre. Tal vez no sé, no conozco. Sabes, cuando tú y yo vemos acerca de los mandamientos, hay mandamientos que tú y yo podemos guardar. Hay diferentes tipos de mandamientos, el que es mishpatín, el que es, se me fue la otra palabra, no, se me fue la palabra. Hay 3 tipos, si alguien se recuerda me los puede decir. Pero hay unos de ellos que son de falsa comprensión, aquellos que son de una comprensión literal, y aquellos que van más allá de la comprensión o del entendimiento de la persona. Cuando tú y yo a veces llegamos a un punto, a veces decimos, es que yo no entiendo. Y porque no entiendo, porque digo que no entiendo, yo no guardo y yo no hago, y etcétera, etcétera. Pero sabes, los mandamientos que Yahweh estableció no son para que tal vez los entendamos, sino es muchas veces para qué, para que los guardemos, porque en el guardarlos está nuestra bendición como pueblo. Dice la palabra, dice, ¿quién diera en mi corazón? Dice que guardara mis mandamientos todos los días de su vida para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. ¿Cuántos deseamos que les vaya bien, no solamente a nosotros, pero a nuestra descendencia? ¿Cuál es la labor que tú y yo tenemos que hacer? Guardar y cumplir los mandamientos del Padre, porque no solamente seremos bendecidos nosotros, sino que estaremos abriendo caminos para ¿quién? Para nuestras descendencias, en guardar y en aplicarlos. Ahora, ¿por qué mucha gente madura y otros tal vez no maduran dentro de las cosas? ¿Sabes? A veces hablamos de una madurez, pero muchas veces tenemos el concepto que la madurez la medimos en años. Y decimos, bueno, porque el hermano ya lleva 15 años, decimos, O decimos, lleva 1 año. No, el hermano no conoce. Pero sabes, no es en años, amados. Porque muchas veces pensamos que la madurez la medimos cuántos años tenemos de congregarnos, y los años que tengo de congregarme, esa es la madurez que tenemos. Pero no, la madurez no se mide así. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Fíjate lo que continúa diciendo. Dice, siendo designado, dice, por Elohim sumo sacerdote, dice, a semejanza de Melquisedec. Dice, ahora bien, respecto a esto, dice, Melquisedec tenemos mucho de qué hablar, dice, pero difícil de explicar. Dice, por cuanto ustedes son débiles en su oír, o son tardos, ¿en qué dice la palabra? En su oír. ¿Qué es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas? Muchas veces no ponemos atención o no captamos, y somos débiles o tardos ¿para qué? Para escuchar. Yo te voy a dar un ejemplo. Muchos de nosotros, yo te estoy diciendo, cuando yo empezaba a conocer, iba al servicio, y a veces me decía un hermano que no iba, no voy a hablar por nadie, voy a hablar por mí, y decía alguien, ¿cómo estuvo? Estuvo muy buena. Sí, ¿de qué se trató? Pues no sé, pero escúchalas, tuvo muy bueno el mensaje. Pero no podía decir ni de qué habló ni de qué se trató el mensaje, porque muchas veces estamos físicamente, pero estamos ausentes. O porque ya estamos pensando qué es lo que voy a hacer cuando yo voy a salir, qué es lo que voy a hacer cuando ya me vaya, ya tengo un poquito de hambre porque no almorcé en la mañana y el pastor ya se tardó y ya tengo hambre. O tal vez, y no te estoy diciendo que tal vez no puedas tener cosas, amados, pero estoy hablando que muchas veces nos volvemos débiles o tardos ¿para qué? Para escuchar o para oír. Y muchas veces no escuchamos y no aprendemos. Cuando dice la misma palabra, dice, cuando a todos se los dio de beber, dice, la misma leche espiritual y el mismo alimento, y todos bebieron de la roca, que era ¿quién? El Mesías.
¿Por qué es que unos crecen y otros no crecen? Si a todos se les dio, se les compartió la misma palabra, el mismo mensaje, la misma exhortación, ¿por qué algunos crecen y otros no crecen? Fíjate lo que continúa diciendo, dice, porque debiendo ser maestros, dice, por el tiempo que llevan en la doctrina o en la enseñanza, dice, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de las palabras de Elohim. Dice, porque aún necesitan la leche en vez de ¿quién? Del alimento sólido. O sea, cuando dice la palabra necesitan la leche es constantemente lo básico, los mismos rudimentos, y vuelve a comenzar y vuelve a empezar y vuelve a hacer y vuelve a hacer, pero nunca crecemos ¿hacia dónde? Hacia una madurez donde en nuestras vidas, porque nos quedamos en esa etapa y no continuamos más hacia adelante. Dice, porque todo el que, versículo 13 dice, dice, porque todo aquel, dice, cuyo alimento es leche, dice, no está convencido de la palabra de justicia, dice, puesto que es niño. En el hebreo se le conoce como, en el griego, perdón, se le conoce como nepio. O dice, los maduros, dice, porque, son muy chiquitas aquí las letras y tengo todo rayado. Dice, no está convencido de la palabra de justicia, dice, puesto que es niño, dice, porque el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros. Dice, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y el mal, entre lo que es tajor y entre lo que es tamei. Pablo dice, porque todo me es lícito, mas no todo me aprovecha. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Cuando tú y aprendemos la palabra, y eso siempre me recuerdo cuando a veces yo empezaba a conocer, siempre decía a la maestra Rosy Otero, de bendita memoria, siempre decía, para que tú puedas aprender la tabla del 1, dice, para que tú puedas repasar la tabla del 2, tienes que aprender la del 1. Y para que puedas aprenderte la del 3, tienes que haberte aprendido la del 2. Dice, y así, dice, es lo mismo con la palabra. Cuando tú aprendes algo, cuando tú lo empiezas a practicar. Una vez que tú lo aprendes y tú lo practicas, tú puedes practicar otras cosas, y a la misma medida que vamos aprendiendo, las vamos practicando, y eso nos va llevando, di conmigo, a una madurez. El problema radica, está tirándose el agua, ¿verdad? Sí. El problema radica en qué consiste, es de aquí del Ministry, yo creo. Dice, el problema radica, ¿en qué radica el problema? De que muchas veces no practicamos y no ponemos por obra ¿qué? La palabra de Yahweh. ¿Cuál es el principio? Tú aprendes algo, tú lo aplicas y tú lo vives. Dice la palabra, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a practicar el amar a tu prójimo de la manera en que tú puedas, no de la manera que tú puedas, como dice la palabra que tenemos que hacerlo, porque todos decimos, bueno, yo lo hago como yo quiera, pero no, eso no significa que vaya a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú lo practicas y tú lo vas poniendo por obra. Y una vez que tú lo vas practicando y lo vas poniendo por obra, ¿qué es lo que sucede? Aprendes algo más y lo empiezas a practicar y lo empiezas a hacer. ¿Sabes? Había el pastor Hugo siempre decía esto, y yo te digo, cuando empezaba a conocer, yo creo que tenía como un año, medio año cuando yo había conocido, él dice, no te preocupes por aquello que no entiendes. Dice, preocúpate por aquello que entendiste. Dice, porque de eso Él te va a demandar. Porque hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y de eso, ¿qué es lo que la palabra nos va a demandar? Muchas veces perdemos y queremos aprender tanto y queremos que el Padre me muestre, me enseñe y me revele y me muestre más. Cuando no hemos sido capaces de aprender lo más básico y de muchas veces de amar, de honrar al prójimo, de honrar a los padres, etcétera, etcétera, que son principios elementales y fundamentales de la palabra. Dice, porque el alimento sólido es para ¿quién? Para los maduros. Cuando el Padre nos revelará y traerá más conocimiento y más verdad en nuestras vidas, a la medida que tú y yo vayamos practicando las cosas y vayamos haciendo que hacedores, porque dice la palabra, porque no es el oidor de la palabra, sino es el hacedor de la palabra quien es bendecido. Ahora, si deseamos ser bendecidos, ¿qué tenemos que hacer? Ir o empezar en práctica poniendo por obra la palabra de Yahweh. Aprendimos algo tan simple, bueno, tengo que amar, ¿cómo lo aplico? Siempre hay maneras que el Padre nos va a hablar a través de la palabra, y tal vez
sí está lo de la parasha, pero el Padre ya me trajo por este lado. Cuando tú y yo podemos mirarlo, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Está lo que es la palabra, pues somos hacedores, somos oidores, la practicamos, la hacemos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que tú y yo podemos aplicar cada vez que tú y yo leemos algo dentro de la palabra? Es cómo, ¿qué aprendí de esa palabra? ¿Dónde está reflejado Yeshua dentro de esa palabra? ¿Y cómo puedo aplicar esa palabra a mi vida? ¿Cómo aplicas esa palabra? Porque esa palabra que tú lees o que tú y yo leemos, dice su palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 2, dice, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Significa que cuando tú y yo leemos la palabra y hemos creído en el mensaje de la verdad de esta palabra tiene poder para cambiar y para transformar ¿quién? La vida y el corazón de cada uno de nosotros. Dice el libro de Romanos, dice, porque no me arrepiento del evangelio, pues es poder de Elohim para todo que en él cree. O sea, ¿cuántos hemos creído en él? En el evangelio, en las buenas nuevas, en las bienaventuranzas de quién? De Yeshua. Si tú y yo hemos creído en esa palabra, dice la palabra, dice que es poder para aquel que cree. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos creído? Por lo tanto, cuando yo leo algo dentro de esta palabra me puede enseñar algo, cómo vivirlo, cómo practicarlo, cómo poder ser mejor persona, cómo poder ser mejor hermano, cómo poder ser mejor padre, cómo poder ser mejor vecino, etcétera, etcétera. Pero hay algo que nos enseña a través de esta palabra. Ahora, con esto en mente vamos al libro de Génesis. Estamos ahí, Génesis capítulo 1. Y si vemos ya, no traigo la hojita, pero si recordamos un poquito, ¿cuántos se recuerdan lo que es la primera frase del hebreo? Ahora sí, muy maestro de hebreo, nada más me sé esa parte. ¿No? Es Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, bet Haaretz. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Cuando tú miras esa parte, o si tienes todavía la hojita, o si no la tienes, se la puedo compartir, le saco una copia. Es Bereshit bara Elohim et Hashamaim be'et Haaretz. Si tú y yo podemos mirarlo, hay 7 palabras que están conformadas ¿dónde? Dentro de esta palabra o dentro de esas escrituras. Ahora, dice la palabra en el libro de Pedro, dice que un día para él es como 1000 años que ya pasaron, lo que ya sucedieron. Muchas veces leemos el trasfondo de aquí y a veces leemos la porción y si ya se me pasó, pues bueno, síguele, ya leí las que tenía pendientes y las leemos de capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y decimos, bueno, ya. Pero, ¿sabes? Tú y yo leemos y a lo mejor en 10 minutos ya acabamos. Pero de esos 10 minutos a lo que tú y yo leemos, ¿sabes? Transcurrieron mucho tiempo, muchas generaciones y muchas cosas pasaron y sucedieron. Y el número 7 tiene algo muy simbólico. El número 7 significa algo que es perfecto, lo que es la perfección. Podemos mirar muchos ejemplos y muchas similitudes. 7 días de la creación, 7 festividades, 7 los brazos de la menorá, 7 los ciclos de las semanas que tendrías que contar, 7 días en Sukkot. Si hay otra similitud, si alguien me la dice por ahí. Y hay muchas similitudes. ¿Qué? No, yo pensé que me decían. Y hay muchas similitudes que tú y yo podemos encontrar dentro del número 7, que nos hablan de una perfección y etcétera, etcétera. Y se contará 7 semanas, 7 días de panes sin levadura, y habla de algo que es perfecto. Ahora, cuando tú y yo miramos en el libro de Génesis, en el primer contexto, tal vez no va a haber mucho tiempo para hablar en ello, pero sabes, se piensa o se cree que fueron generaciones, no solamente generaciones, pero que fueron milenios que tuvieron su cumplimiento, que fueron milenios que tuvieron su ciclo. Cuando tú y yo hablamos desde el primer día, vamos al libro de Génesis, dice en el principio, dice, creó Elohim los cielos y la tierra, dice, la tierra era caos y vacuidad, dice, y había tinieblas sobre la superficie del abismo, dice, profundo, dice, y el espíritu de Elohim, y dice, incumbaba, dice, sobre la superficie de las aguas, dice, entonces Elohim dijo, sea la luz, y fue la luz. Dice, y Elohim vio que la luz era buena, dice, entonces Elohim separó la luz de las tinieblas, dice, llamó a la luz día, dice, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, que dice,
dice la palabra? De un día. Dice, luego dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas, dice, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, dice, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas, dice, que estaban sobre la expansión, y dice, y así fue. Y Elohim llamó, dice, a la expansión de los cielos, y fue la mañana y la tarde el segundo, que dice la palabra, del segundo día. Pero vemos, si hay muchas de las cosas que tú y yo podemos apuntarlo, y apuntaba nada más algunas cosas rápidos, que nos hablan 7 milenios, que fueron 7 tiempos. Ahora, la luz del primer día, ¿quién se caracteriza como la luz del primer día? Yahshua, si no me equivoco, Mateo capítulo 4, versículo 2, Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice que Él es considerado como el ¿quién? Como el sol de justicia. ¿Qué dijo Yahshua? Dice, porque yo soy la luz del mundo, y quien me sigue a mí no andará en tinieblas. Ahora, Yeshua se identificaba a sí mismo como esa luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12, Juan capítulo 9, vamos a repetir ahí, Juan capítulo 9, versículo 5, Juan 9, versículo 5. Dice, mientras yo esté en este mundo, dice, yo soy la luz, ¿qué dice la palabra? Yo soy la luz del mundo. O sea, Yeshua se representaba a sí mismo como la luz del mundo. O sea, el día segundo, lo que es la separación de las aguas, todo era caos, desorden, vacuidad, y empezó Elohim a separar ¿qué? Las aguas de la tierra, y empezó a hacer la separación. ¿Sabes? A eso se le considera como el segundo tiempo o el segundo milenio, que nos habla en los tiempos de ¿quién? De Noé, cuando vino ¿qué? Un gran diluvio. Recordemos que en los tiempos de Noé, ¿qué sucedió? Vino un gran diluvio. ¿Y qué es lo que sucedió con ese diluvio? Pues arrasó a todos los que no habían entrado ¿quién? En el arca. Ahora, el tercer, si podríamos decir como el tercer tiempo del milenio, separó lo que eran las aguas, no solamente de la tierra, pero la tierra también produciría la hierba, y produciría ¿qué? Su fruto. Ahora, eso era considerado, podríamos decir que eso estaba considerado como el tiempo de ¿quién? Como en el tiempo de Abraham. ¿Qué sucedió en el tiempo de Abraham? A Abraham se le dijo, sé fecundo y multipliquen ¿qué? La tierra. Y aún la misma palabra dice que nosotros somos la semilla o la simiente de ¿quién? De Abraham. Eso, ¿qué es lo que dice cuando empezó? Dice a separar todas las aguas. Nos habla, vamos a Génesis capítulo 26. Creo que es Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Versículo 4. Dice, multiplicaré tu descendencia, dice, como las estrellas del cielo, dice, y daré a tu descendencia todas las tierras, dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias, que dice la palabra, de la tierra. Entonces vemos que eso era considerado como en el tiempo de ¿dónde? De Abraham, o podríamos considerarlo como el tercer milenio. Ahora somos en el tercer milenio. ¿Qué es lo que sucedió? También en el tercer milenio. La palabra dice que Yeshua se identificó a sí mismo como ¿quién? Como las primicias. ¿Cuándo fue cuando Yeshua resucitó? Al tercer día. Ahora, las lumbreras en el capítulo 4, cuando habla de la separación de las lumbreras, se podría considerar que fue el comienzo del calendario de Yeshua, cuando nació a finales del cuarto milenio, cuando Yeshua vino a nacer a finales de ¿quién? Del cuarto milenio. Malaquías capítulo 4, vuelvo a repetirlo, se hace comparación a ¿quién? Al sol de justicia. A Apocalipsis capítulo 16, 1:16, pero ya los andaba cambiando. Revelaciones capítulo 1, versículo 16. Dice, y tenía en su diestra, dice, 7 estrellas, dice, y de su boca salía, dice, una aguda espada, dice, de 2 filos, dice, y su rostro era como el sol resplandeciendo, dice, en su fuerza. Era considerado, o tenía una similitud ¿a quién? A ese sol que nos habla en el libro de Malaquías capítulo 2. Capítulo 5, o en el quinto milenio, si podíamos por resumirlo de esa manera, lo que son los peces y las aves, recordando que en el cuarto milenio, a finales del cuarto milenio, se consideraba que el nacimiento o la venida de ¿quién? De Yeshua sobre esta tierra, a finales del cuarto milenio. En el quinto milenio lo eran los panes y los peces que vemos en el libro de Génesis, que fue ¿quién? En el quinto día, lo que fue las aves, los peces que eran, dice la palabra, dice que fructificarían y multiplicarían como el centro en el centro de la tierra, dice la misma palabra en el libro de Génesis. Ahora, al final del cuarto milenio vemos que Yeshua nace. En el quinto milenio, o al comienzo del quinto milenio, ¿qué es lo que sucedió con la vida de sus discípulos? Vamos a Jeremías capítulo 16.
Dice, por tanto aquí vienen días, declara Yahweh, dice, cuando ya no se diera, dice, vive Yahweh, dice, que te sacó a los hijos de la tierra de Egipto, dice, sino que vive Yahweh, quiso subir a los hijos de Israel a la tierra del norte, dice, y a todos los países donde los había desterrado, dice, porque los volveré, dice, los haré volver, dice, a la tierra de sus padres. Dice versículo 16, dice, y aquí que enviaré a muchos pescadores, declara Yahweh, dice, que los pescarán, dice, y después enviaré muchos cazadores, dice, que los cazarán, dice, por todo el monte, dice, por todo el collado, dice, por las hendiduras de todas las peñas. ¿Qué es lo que sucedió cuando el mensaje a los discípulos vino? Que dijo Yeshua, dice, vengan en pos de mí, porque yo los haré que pescadores de hombre. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el quinto milenio? Vamos a llamarlo el quinto milenio. No solamente a finales del cuarto milenio, lo que fue la venida del Mesías, pero en el principio del quinto milenio, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaban haciendo los discípulos, trayendo a todos los que se habían perdido hacia las cosas del Padre, volverlos nuevamente hacia ese redil. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, no solamente el hombre que fue creado del polvo de la tierra, y que como el hombre fue creado de ese polvo de la tierra, y Yahweh sopló aliento de vida sobre el hombre, dice la palabra en el libro de Job, capítulo 3, déjenme ver si está aquí. Job 33, 4, denme, yo creo que sí. Job 33, 4. A ver. Dice, el espíritu de Elohim, dice, me ha hecho, dice, y el aliento de todo, ¿qué dice la palabra? Y el aliento del Todopoderoso, dice, me da vida, dice. Algo otras traducciones dice, para que entienda. Algo otras traducciones dicen, para que entienda. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? ¿Qué es lo que hizo Yahweh en el sexto día? Sopló aliento de vida ¿sobre quién? Sobre Adán. Dice, y el espíritu de Elohim, dice, ha hecho, dice, y el aliento de Todopoderoso, dice, me da vida. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para poder conocer o para poder entender? Sabes, tú y yo necesitamos de ese soplo de vida ¿de quién? Del Padre sobre nuestras vidas. Que tú y yo tener la presencia del Padre en la vida y en el corazón de cada quien, de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que impide o qué es lo que imposibilita al ser humano? Cuando tú y yo podemos mirar por el tiempo, déjame resumirlo de esa manera. En el principio, cuando Yahweh empezó a crear todas las cosas, dice que el cielo era vacuidad y todo estaba ¿qué? Desordenado. Dice, y hizo la luz. Sabes, la luz, a lo compartí el miércoles, la luz representa lo que es la luz, que representa or, que viene del hebreo de la palabra or, que significa luz o luz divina, vamos a llamarle de esa manera. O sea, no era la luz del sol, no era la luz de otro lado, sino que era una luz divina que descendía, provenía ¿de quién? De él. Y Yeshua mismo se identificó con esa luz. Dice, dijo, porque yo soy la luz del mundo. Dice, y el que ande en pos de mí, dice, no caminará en tinieblas. Dice, porque mientras tanto yo esté en este mundo, yo soy la luz de este mundo. Ahora, Yeshua se identificó con esa luz. Ahora, esa luz sirvió para separar o para disipar ¿qué? Todas tinieblas. Cuando hay caos y vacuidad y un desorden en nuestras vidas, en nuestros corazones, y lo decía el miércoles, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Necesitamos de esa luz y de esa chispa divina que entre y penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que disipe toda tiniebla y todo caos que hay dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Porque mientras no tengamos esa luz en nuestras vidas, las tinieblas seguirán estando ahí dentro de nuestros corazones. ¿Qué es las tinieblas? Las tinieblas es la ausencia de la luz. Si le vemos de una manera físicamente, las tinieblas no existen, por decirlo de una manera. Las tinieblas, ¿qué es lo que sucede cuando tú y yo andamos en luz? Dice, porque yo soy la luz y ustedes son la luz de este mundo. Y mientras tú y yo andamos en pos y en los caminos de Él y caminamos en luz, tú y yo tenemos esa luz y no caminamos ¿qué? En tinieblas. Pero cuando empezamos a apartarnos, y dice la palabra, me abandonaron a mí que soy fuente de vida eterna, y empezamos a abandonar y apartarnos de los caminos del Padre, y entre más nos separamos de ese camino de la luz, más las tinieblas o la luz se va disipando, y entre más y más y más se va disipando esa luz, vamos entrando en un área de ¿qué? De tinieblas. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes una lámpara encendida y se le van acabando las baterías? Va disminuyendo y va disminuyendo y disminuye, y poco a poco empiezas a mirar el cuarto que se encuentra más oscuro y se apagó la luz y quedas en tinieblas.
La palabra en el libro de Jeremías dice, reconoce, dice, cuán amargo es haberte apartado de Yahweh tu Elohim, dice, porque tu propia maldad te castigará. ¿Qué es lo que tú y yo experimentamos cuando nos apartamos de esa luz? Empezamos a experimentar caos donde en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Regresar y volver ¿qué? A esa luz. Sabes, mientras Yahweh andaba con ellos en el jardín del Edén, todo estaba muy bien. Pero ¿qué es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas? El pecado es muy tentador. Esa causa de la ley es como cuando tú le dices a un niño, no metas el dedo ahí. Y a veces mejor ya no sabes si decirle a un niño que no lo hagas, porque se me hace que si le dices, ahí va. O cuando le dices a una persona, no hagas eso, dice, cuando es muchas veces, yo no sé si te ha pasado cuando has hablado con alguna persona y dices, no hagas eso. Y dices, bueno, yo creo que sí entendió. Y yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Y dices tú, bueno, yo creo que sí entendió. Y se va, y va y dices, pues no le había dicho. Pues sí. Pero sabes, en el momento en el que tú dices, no lo hagas, se convierte en algo tentador. Porque en el momento que Yahweh le dijo a la mujer, de este fruto no comerán, de todo lo que está en este lugar podrán comer, menos de este fruto, porque entonces experimentarán el conocimiento del bien y de quién, y del mal. Y vemos que desciende Yahweh, o viene Yahweh, y le dice a la mujer, comiste. Pero sabes, hasta ese momento no había sucedido nada. Hasta el momento cuando Adán comió. No dice que Eva comió, y una vez que Eva comió, se dio cuenta que Eva estaba desnuda y le dijo, Adán, yo estoy desnudo y tú qué estás haciendo también desnudo. O sea, no. Fue hasta en el momento que Adán come del fruto que no debería de haber comido, en ese momento dice que Adán se dio cuenta que estaban desnudos. Y viene Yahweh y le dijo, ¿quién te dice que estás desnudo? Dice, comiste de este fruto. Pero sabes, porque ¿quién era la cabeza? El hombre. Y muchas veces los roles no son de esa manera. Muchas veces queremos que la mujer cumpla con ese rol cuando es el varón que debe de cumplir el rol de guiar y de guiar ¿a quién? A la familia. Porque hasta el momento que Adán dijo, ¿sabes una cosa? Dice, ¿quién te dijo que estás desnudo? Fue hasta el momento que Adán comió. Hasta en ese entonces no había pasado nada. ¿Y qué es lo que dice? Si seguimos leyendo la escritura, cuando vino Yahweh le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Ya no fue la ayuda idónea que tú me diste, sino es la mujer que tú me dices. O sea, ya no era ni Eva, fue la mujer. O sea, y muchas veces sucede. O no quiero decir que siempre es de la misma manera, pero muchas veces no somos capaces de reconocer nuestras acciones y nuestras faltas, y siempre queremos seguir culpando a alguien más y a alguien más a quien echarle la culpa, cuando los responsables de todo somos ¿quién? Nosotros mismos, porque la misma palabra dice reconoce. Es reconocer nuestra condición, nuestra vida en la que tú y yo estamos viviendo, que nadie es culpable, sino que los únicos culpables somos nosotros, y todo lo que nos ha sobrevenido es porque hemos sido merecedores de quién, de ello. ¿Cuánto nos recordamos cuando estábamos haciendo el ceder de Yom Kippur? Dice, Padre, porque hemos errado y tú nos has dejado errar. Y somos merecedores de todas las cosas que nos ha sobrevenido, porque en todo tú has actuado con justicia. Y en todo lo que nos ha sobrevenido, Yahweh ha sido recto. Porque es lo que hemos hecho, es lo que hemos plantado, y es el producto de lo que tal vez vamos a cosechar. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tenemos que aprender a reconocer nuestras fallas y nuestros errores delante de ¿quién? Delante de Él. Dice, porque aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para ¿quién? Para perdonarlo. ¿Qué es lo que la palabra dice? Si otra hubiera sido la actitud de Adán, ¿sabes? Si hubiera dicho, ¿sabes una cosa, Padre? Perdóname.
porque fallé, porque pequé. Yo no sé, a lo mejor la historia hubiera sido diferente. Yahweh lo estableció de esa manera, Yahweh lo puso de esa manera, y sabes, vino una maldición sobre todos, y vemos que fue sacado del jardín del Edén. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que en el final de los tiempos, ese Edén, o ese árbol de la vida, volverá a estar ¿dónde? En el final. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que tú y yo tenemos que ser guardadores. Dice que servirían. Dice, y el árbol, dice, de las naciones, dice, servirá, y las hojas del árbol, dice, servirán para sanidad a las naciones. Sabes, la palabra cuando habla de árbol y de hojas, sabes, hay algo muy interesante cuando nosotros empezábamos a conocer y estudiar hebreo por medio de un judío, y nos empezaba ahí a describir el hebreo y hacer las primeras cosas ahí en hebreo y lo que significaba. Él dijo algo muy interesante y nunca se me olvidó. Él dice curiosamente, dice, lo que la palabra dice que serían las hojas, serían para sanidad de las naciones, es la misma traducción o es la misma expresión que se utiliza a las hojas o al rollo de la Torá. Que cuando la palabra dice que las hojas de ese árbol servirían para la sanidad a las naciones, podríamos decir que habla referente a la palabra o a la Torah de Yahweh, que serviría para sanidad ¿a quién? A las naciones. ¿Qué tú y yo necesitamos? Para poderlo resumir, y hay mucho que pudiéramos tocar, ¿qué tú y yo necesitamos para que nuestras vidas puedan ser sanadas y puedan ser restauradas? Esta palabra. Y que esta palabra pueda entrar a lo profundo de nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Sabes? Dice la palabra que la tierra era vacuidad. Dice, ¿qué es lo que representa la tierra? ¿Sabes? La tierra representa lo que es aquí, nuestros corazones. Y hasta que esa luz no entra en esta tierra, en este corazón, las tinieblas pueden ser disipadas. Y una vez que las tinieblas son disipadas por medio de la palabra, esa palabra tiene el poder para sanar y restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuántos damos gracias al Padre? O sea, ¿cuántos deseamos que esa luz pueda entrar y penetrar hasta lo profundo dentro de nosotros? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que esa luz entra, dice que seamos luz juntamente ¿con quién? Con Él. ¿Cuántos queremos ser de impacto para nuestras casas, para nuestras familias? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Aprender a ser esa luz que puede iluminar nuestras casas, nuestros hogares, como dice la palabra. Dice, porque nadie enciende una lámpara ni la pone debajo de la mesa, sino que la pone encima de la mesa, dice, y alumbra a todos los que están en nuestras casas. ¿Sabes? Mi oración realmente en este día es que el Padre nos ayude a ser esa luz, que lejos de muchas veces de por el amor que queremos que nuestras casas, que nuestras familias cambien, que verdaderamente sea por el ejemplo y por la imagen y la semejanza que se ve reflejada en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos ser ¿qué? Impacto para los demás. Dice, y así brille vuestra luz delante de los hombres, dice, para que ellos también glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo van a hacer? A través de nuestras vidas. Cuando tú y yo empezamos a hacer esa luz y esa imagen y ese reflejo de ¿quién? De Yeshua. Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de escuchar y de oír tu palabra, Padre Yahweh, que seas tú hablando a la vida y el corazón de cada uno de nosotros, que escudriñes la vida en nuestros corazones y que verdaderamente, Padre Yahweh, podamos ser esa luz. Padre, pero para poder ser esa luz necesitamos que esa luz tuya, Padre Yahweh, que esa chispa, que ese aliento de vida pueda estar en nosotros, para que podamos entender, para que podamos comprender las cosas. Padre Yahweh, que en el nombre de Yeshua seas tú soplando aliento de vida sobre el corazón de cada uno de nosotros. Que el conocimiento, que ese soplo de vida que viene y entra en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos podamos comprender y mirar las cosas y de entender y comprender las cosas, Padre Yahweh, que provienen de ti. Pero que seas tú sanando, que seas tú restaurando nuestras vidas, nuestros corazones, para que nuestras vidas y nuestros corazones sean sanados y sean restaurados. Padre Yahweh, necesitamos de esa luz que venga y penetre hasta lo profundo de nosotros. Cámbianos y transfórmanos a través de tu palabra. Que cada día al meditar y al escudriñar tu palabra seas tú llenándonos cada día y que seas tú limpiando, Padre Yahweh, nuestras vidas y nuestros corazones. Pero que una vez que nuestras vidas y nuestros corazones sean limpiados, Padre Yahweh, podamos ser luz para otros que se encuentran en tinieblas
para que ellos también puedan glorificarte a ti. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, porque eres tú quien nos ha limpiado, quien nos sigue limpiando, y eres tú quien nos lleva, Padre Yahweh, de gloria en gloria, de poder y en poder. Padre, gracias te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Yahweh bendice, Padre Yahweh, a tu pueblo reunido en esta hora. Que seas tú guardándonos en el hueco de tu mano y que seas llevándonos en paz y en shalom a nuestras casas. Yevarejeja, Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja, beyasem leja shalom, beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.